encontramos ejerciendo una de las más delicadas atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, en circunstancias que, por decirlo menos, resultan las menos adecuadas para el efecto. Nos encontramos durante un proceso electoral a unas semanas de la realización de la elección, en el último día de ejercicio del segundo periodo de sesiones del tercer año legislativo, en medio de un enrarecido clima social debido a la grave confrontación que sufre la sociedad mexicana. Estas, sin lugar a dudas, no pueden ser las condiciones ideales para llevar a cabo una función jurisdiccional que requiere que todas y todos, quienes hoy emitiremos un voto, gocemos de autonomía e independencia para valorar lo que el imputador e imputado ponen a nuestra consideración. El Estado mexicano, como ente de derecho democrático, social y constitucional, a través de su división de poderes, ha dispuesto que sea la Cámara de Diputados la que inicie el juicio de procedencia y en el diálogo y la transparencia, el imperio de la ley y la justicia a la que aspiramos constituyen las premisas fundamentales que deben regir nuestras labores jurisdiccionales. Este es un procedimiento que puede ser objeto de múltiples interpretaciones, ya que las deficiencias legales existentes son las que han permitido la impunidad que durante décadas han caracterizado la actuación de las y los funcionarios públicos mexicanos y que, por desgracia, sigue siendo la regla de todos los días. En nuestro país la justicia es selectiva y la exigencia de responsabilidad es discrecional, por lo que no vivimos en un estado de excepción, pero tampoco en un estado de derecho sin excepción, lo cual genera y potencializa la impunidad. Hoy veremos cómo la justicia, a modo de Morena y sus aliados, condenarán a sus opositores, pero protegerán a sus allegados. Debemos decir con claridad que el trato que ha armado la mayoría en este asunto es lamentable. Desde la transmisión pública de sesiones en la sección instructora, que constitucionalmente deben de ser reservadas, la sustitución de sus integrantes para asegurar la mayoría y la omisión del cumplimiento de los plazos, todo ello para garantizar el linchamiento político de un gobernador de oposición, de frente a una debacle electoral cuya cercanía pone nerviosa a la hoy mayoría que después del 6 de junio estamos seguros dejará de serlo. Debemos ser claros, el grupo parlamentario del PRD luchará y promoverá siempre y en todas las circunstancias que las y los funcionarios rindan cuentas de sus actos. Sin embargo, le decimos a Morena que la mejor manera de garantizar la impunidad es el armado de un tinglado que aparentemente combata la corrupción de frente a la opinión pública nacional e internacional, pero que únicamente tiene como objetivo el asegurar que a ningún funcionario público afín a sus intereses se le pueda sancionar por sus conductas ilícitas. De otra manera, hoy hubiéramos desahogado primero el procedimiento en contra del senador morenista Cruz Pérez, solicitado 2 meses antes del que hoy nos ocupa por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y para quien se promoverá sin duda un dictamen a modo, aduciendo que las pruebas son impertinentes e innecesarias. Y no podemos dejar de mencionar la solicitud de la Fiscalía General de la Ciudad de México, presentada desde el mes de enero para el desafuero del diputado Toledo, hoy aliado de esta falaz mayoría y para el cual ni siquiera tenemos una fecha tentativa para su resolución. Estamos ante una espada de Damocles, que lo mismo puede proteger a los amigos que castigar a los enemigos. Justicia selectiva que no es justicia. En el grupo parlamentario del PRD creemos fehacientemente en que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una tarea pendiente del Estado mexicano, a pesar del encendido discurso presidencial. Sin embargo, el procedimiento de desafuero no es una declaración intrínseca de culpabilidad, como ya lo dijo la diputada que me antecedió. El juicio de procedencia no prejuzga sobre la responsabilidad del funcionario, sino que lo pone a disposición de las autoridades a quienes sí les corresponde esta tarea. Sin embargo, no nos exime del cumplimiento de los principios fundamentales del proceso penal. Es por ello que estamos convencidos y convencidas de que la suya es una lucha contra la corrupción ficticia,
fraudulenta y engañosa. De otra manera, debieran poner en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción, que sin duda pondría tras las rejas a muchos Ackermans, Pío López Obrador, San Juanas o Anas Guevaras. El gobierno de la Cuarta, que hoy nos gobierna, ha dado muestras fehacientes de la protección a la corrupción que promueve para sus amigos y el yugo persecutor para quienes osan alzar la voz y oponerse a sus designios. Hoy seremos testigos en esta Cámara de un drama ilegítimo, revestido de legalidad, adornado con un florido lenguaje de leguleyos. Pablo Gómez y su séquito en la sección instructora han tenido una actuación tan vergonzosa como la que tuvieron el juez y los magistrados que por consigna lo procesaron junto a otros luchadores legítimos en el 68. Estamos seguras y seguros que uno de los principales problemas en nuestro país, la impunidad, debe ser combatido con la fuerza de las instituciones. Sin embargo, no será con la violación de los procedimientos, de los derechos procesales del imputado, de la normatividad de esta Cámara o el marco jurídico general que como mexicanos nos hemos dado y que podremos superar una crisis como la que hoy vivimos. La impunidad será combatida con efectividad el día que la Fiscalía General de la República ejerza su autonomía. La impunidad será erradicada cuando las malas prácticas en el servicio público sean castigadas. Me permite un momento, diputado Ortega Martínez. ¿Con qué objeto, diputada Juárez Piña? Sí, si por su conducto puede preguntar al diputado Ortega si me acepta una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Juárez Piña, diputada Ortega? Sí, presidenta, con todo gusto. Adelante, diputada Juárez Piña. Gracias, presidenta. Diputado Ortega, usted acaba de comentar que el diputado Pablo Gómez sufrió en algún momento un procedimiento similar al que ahora nos ocupa. ¿Podría, por favor, ampliarnos o dotarnos de mayor información al respecto? Sí, yo me refiero, hago un intento por persuadir a Pablo Gómez de que se haga cargo de su comportamiento en este juicio de procedencia, porque quedará registrado en su haber, en su historia política. Pablo Gómez conoce bien esto que voy a comentar. Días después del 68, de octubre 2 del 68, se empezó la persecución y detención de los actores. ¿A quién detuvieron primero, Pablo? Detuvieron a Félix Godet, a Rubén Valdepiso, a Arturo Sama, a Castillo. Detuvieron a 4 trabajadores del taller del Partido Comunista donde se imprimía el machete. Unas semanas después, detuvieron a algunos dirigentes del Consejo General de Huelga, pero también a dirigentes del Partido Comunista, Pablo, compañeros tuyos. A Fernando Granados, a Mario Hernández, a Rincón Gallardo, a Salvador Sáenz, a Adolfo Mejía. Semanas después, la tercera generación de detenidos. Luis González de Alba, Gilberto Guevara, Álvarez Garín y a ti, Pablo Gómez. Permítame un momento, diputado Ortega Martínez. Diputado Cayetano García, si quiere usted formularle una pregunta al orador, atentamente le solicito espere que concluye su respuesta. Si es una moción de procedimiento, señáleme por favor en qué consiste. Consiste con toda precisión en lo siguiente. Desde que se le formuló la pregunta al orador por parte de la interrogante, posteriormente el orador ha estado leyendo la respuesta para injuriar al compañero Pablo Gómez. Le voy a decir con precisión cómo se llama eso. Eso se llama ser insidioso. Diputado Cayetano García, señáleme usted cuál es la moción de procedimiento que quiere aplicar, porque si lo que desea usted es hacer uso de la palabra, va a tener usted su turno, está usted incluido en ese turno. No ha señalado cuál es la moción de procedimiento. Déjame terminar, Cayetano. Y permítame un momento, diputado Ortega.
Señáleme, diputado Cayetano García, en qué consiste la moción de procedimiento para que pueda yo desahogarla. ¿Se trata de ilustración al tema? ¿Se trata de apego al tema? ¿Puedo terminar la respuesta? Permítame un momento, diputado. Si no hay moción de procedimiento calificada, va a concluir el orador su intervención. Siga adelante, diputado Ortega Martínez. 200 detenidos en 4 semanas después del 2 de octubre. ¿Acusados de qué? Robo, secuestro, daños a propiedad de la nación. Atención con el reloj. Todavía continúa dando respuesta a la pregunta del orador. Detengan, por favor, el tiempo. A Unzueta, padre de nuestra coordinadora de asesores del grupo parlamentario, dirigente del Partido Comunista, Pablo, lo acusaron por el robo de 76 pesos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué mencioné a Pablo en mi intervención? Porque Pablo sabe que hay una persecución política, como los persiguieron a los dirigentes del Partido Comunista en el 68. Después fueron acusados, entre ellos Pablo, de sedición social, de subversión, de conspiración contra la patria, de incitación a la rebelión. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Pablo, no patees a la historia con este comportamiento porque estás pateando a tu propia historia. Esta es la respuesta y termino. El grupo parlamentario del PRD votará en contra de la declaratoria de procedencia. Diputado Ortega, asumo que ha concluido usted su respuesta. Sí, ya contesté la pregunta y me quedan 36 segundos. Así es, siga por favor. El grupo parlamentario del PRD votará en contra de la declaratoria de procedencia porque nos encontramos plenamente convencidos de que todas las personas tienen derecho a enfrentar una justicia imparcial y expedita, por lo que esperamos que el Poder Judicial de la Federación actúe respetando los derechos humanos del imputado, derechos que esta Cámara le ha negado y que el Congreso del Estado debe reponer. Gracias, Presidenta.